Feria de Zaragoza ha disfrutado este miércoles de la mejor cocina estatal. El 9º Certamen Nacional de Gastronomía de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España ha concentrado en el Salón Agroalimentario Qualiment a las mejores promesas culinarias en un certamen de alto nivel. Los participantes, 12 provenientes de todos los rincones de España, han tenido que elaborar 2 platos, uno a base de ternasco de Aragón y otro con productos ecológicos y frutas de la comunidad. Nada más que por participar tiene su mérito y claro, y nosotros tenemos que ser pues lo más justos posible para que claro, valorar los platos y claro, en este caso aquí es el producto del ternasco de Aragón, por supuesto, y todos los productos de aquí de la tierra, que es importante. Y cada uno tiene los mismos ingredientes y vamos a ver quién tiene más creatividad, un poco más imaginación y sobre todo unas cosas que puntuamos mucho es el sabor, es fundamental. Entre el jurado se encontraban ilustres nombres de la cocina aragonesa y española que han analizado con esmero los platos presentados. Todos ellos han destacado el placer de trabajar con productos aragoneses de comprobada calidad. El hecho de que todos los cocineros de España estén cocinando con ternasco de Aragón ya es para Aragón es un hito muy importante porque les podrá luego gustar más o gustar menos, pero por lo menos ya tienen una oportunidad para comprobar las bondades del ternasco de Aragón. Finalmente, el ganador ha sido Juan Ramón Sau Caitegui, de la Asociación de Cocineros de Aragón, que se ha llevado un premio de 3.000 euros y la oportunidad de representar a España en el próximo Campeonato de Cocina Iberoamericano.